Seguimos escuchando Las Voces del Mundo en SOS, Señal de Radio. Seguimos con más conexiones internacionales en SOS Señal de Radio. Nos vamos a México porque desde allí nos cuentan que pasaron 40 años del primer caso de abuso sexual a menores por parte de la Iglesia Católica, por parte de curas pertenecientes a la Iglesia Católica. Vamos a escuchar el reporte que nos envía nuestra amiga periodista, investigadora y escritora desde México, Guadalupe Lizárraga. ¿Qué tal, Gustavo? Saluda a tu audiencia, Guadalupe Lizárraga, desde el sur de California, en cobertura transfronteriza con México. Y está conmigo el sociólogo mexicano Rodolfo Soriano, experto en temas de religión y vida pública. Él es autor de una serie de análisis que hemos publicado en Los Ángeles Press que queremos compartir con SOS Señal de Radio sobre el abuso sexual de sacerdotes en la Iglesia Católica. En la Iglesia creo que la crisis está marcada en un sentido por su larguísima duración. Son ya 40 años del primer caso, dijéramos, mundialmente conocido en el que se evidenciaron los patrones que hemos visto, pero si hiciéramos un análisis de otros, veríamos que eso ya estaba ocurriendo antes de 1983, que es el caso de Gilbert Gauthier, un sacerdote en Luisiana. Creo que hay ahí un problema de que la Iglesia sigue sin reconocer la gravedad de los problemas. La Iglesia, desde luego, y creo que Argentina es un ejemplo muy claro de ello, no es una realidad homogénea, ¿no? Hay facciones, hay grupos, hay diferencias muy importantes, ¿no? Es la diferencia entre, por ejemplo, Aguer o Agüer, no recuerdo cómo lo pronuncian, el antiguo arzobispo de La Plata y el Papa Francisco, que entienden este problema desde categorías muy distintas, cada uno de ellos, ¿no? Entonces, siempre hablar de la Iglesia en este contexto es algo difícil porque no es un modelo homogéneo, ¿no? Pero sí me parece que en términos generales el grueso de la Iglesia, es el caso concreto de México, sigue sin entender la gravedad del problema, y hay otros episcopados, otras iglesias en otros países, Chile sería un ejemplo de ello, que ya reconocen que hay este problema y que no es tan fácil de resolver. Entonces, creo que hay estas dos realidades. Está presente, me parece, el riesgo de que esta crisis no solo se judicialice más de lo que ya se ha judicializado en Estados Unidos, ¿no?, que sería uno de los países donde esto más ocurre, sino que se profundice además el efecto más grave de esta crisis, ¿no?, que es la crisis de desconfianza en lo que la Iglesia dice acerca de su disposición para resolver este problema, ¿no?, que me parece es el ejemplo de lo que ocurrió en España con la comisión esta que crearon con el señor Javier Cremades al frente, ¿no? Creo que Víctor Manuel Fernández, el antiguo arzobispo de La Plata, tiene una oportunidad de oro para tratar de abonar a la solución de esto, pero debe de quedar muy claro que va a tener que tomar medidas que muy probablemente no sean del agrado de muchos obispos en distintos países, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el caso de México, ¿no? Entonces,
es una realidad muy compleja, que no admite una solución única, también porque además está el problema de las legislaciones de cada país, ¿no? Y cada país en ese sentido, incluso países que podrían ser vistos como similares entre sí, como podrían ser Uruguay y Argentina, tienen diferencias importantes en el tratamiento de estos temas, ¿no? Entonces, eso también debe de tomarse en cuenta. Yo creo que Francisco ha tratado de hacer lo mejor que puede, pero me sigue pareciendo insuficiente. Soriano ha analizado también el discurso del Papa Francisco en esta iniciativa contra la impunidad de la pederastia y ha elaborado una estimación, un cálculo de número de víctimas en el mundo del abuso sexual de sacerdotes. Una estimación que hace el sociólogo Rodolfo Soriano, por ejemplo, para Argentina, en la actualidad 2020-2023, de los 9.033 sacerdotes en total que hay, el número de depredadores sexuales dentro de la Iglesia Católica es de 271 personas y el número de víctimas como mínimo se calcula que es de 6.674, mientras que el máximo serían 17.072 víctimas. En contraste con México, el total de sacerdotes en este mismo periodo es de 21.127, de los cuales hay un registro de 633 depredadores sexuales, con un número de víctimas como mínimo de 15.845 personas y como máximo 39.930 víctimas. Esto, repito, en un periodo de 2020 a 2023. Como ves, Gustavo, son cifras escandalosas, aunque la existencia de una sola víctima ya es grave. Lo más grave es la normalización del abuso sexual en la Iglesia Católica y el silencio de la sociedad. Muchas gracias, Guadalupe Lizárraga, para SOS Señal de Radio. Gracias a ti, Guadalupe, por este reporte y significativo, incluso porque se mira a la República Argentina, ¿no? Lamentablemente dentro de esta estadística, ¿no? En donde la Iglesia Católica Apostólica Romana pareciera ser no quererse hacer cargo, más allá de los esfuerzos de algunos obispos, más allá incluso hasta la mirada del Papa Francisco desde el Vaticano. Agradecemos este reporte, Guada, y seguramente seguimos en contacto más adelante. No
corazón y yo.